Seguí junto a nosotros, seguí junto a Radio Gama, amplitud modulada 1490. Comunicate con la 1490, envíanos un WhatsApp al 11 6854 0621. 11 6854 0621. Radio Gama, amplitud modulada 1490. Para saber lo que sucede con transparencia y seriedad, no tenés mucho que pensarlo si querés la información. Si todavía no encontraste la certeza y la verdad, el decano rojo es, el decano rojo es. Con su mística de siempre estará junto al campeón. El decano rojo es, el decano rojo es. Con su mística de siempre estará junto al campeón. El decano rojo es, el decano rojo es, con su mística de siempre estará junto al campeón. El decano rojo es, el decano rojo es, con su mística de siempre estará junto al campeón. Para saber lo que sucede con transparencia y seriedad, no tenés mucho que pensarlo si querés la información. Muchos años certifican su labor y su pasión. Se ha mezclado en la historia Independiente gran campeón. El decano rojo es, el decano rojo es, con su mística de siempre estará junto al campeón. El decano rojo es, el decano rojo es, con su mística de siempre estará junto al campeón. El decano rojo es, el decano rojo es, con su mística de siempre estará junto al campeón. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nosotros aquí con Independiente, el gran campeón. Una sorpresa en los resultados hasta aquí de esta tarde-noche. Estudiantes de La Plata venció en Rosario a Rosario Central por 1-0 y lo eliminó. Lo eliminó al criticado campeón, ¿no? Al discutido campeón del año. No tiene que ser el campeón para que Independiente se clasifique, no tiene que ser el campeón para que Independiente se clasifique. Talleres de Córdoba, que está jugando ahora con Boca, Unión de Santa Fe, Central Córdoba, que ya ganó, Estudiantes de La Plata, que ya ganó,
Gimnasia y Esgrima de La Plata y Vélez Sarsfield estaba en esta lista, en este sector, pero fue eliminado. El campeón debiera ser o Boca Juniors, que está jugando ahora, Argentinos, que ya ganó, River Plate, Racing, juegan mañana, Riestra, Barraca Central, Lanús o Tigre. De este sector, de los que le convenían a Independiente, hay 2 eliminados ya, que son Rosario Central y San Lorenzo de Almagro. Hay un pitito, me dice que ya seguramente hay alguien más en línea. Bueno, parangonando a la canción de Palito Ortega, pero cambiándole el sexo, podemos decir que ha llegado despeinado. ¿Cómo le va, me Penelas? Buenas noches. ¿Qué tal? Están caros los peines, no consigo peines. Estoy siguiendo el look de Galoto hace unos años. ¿Se acuerdan que se había dejado el pelo largo? Sí, bueno, fue bastante comentada mi barba, le te digo sinceramente. Siempre que me dejo el pelo largo, me pongo la barba. Pero yo antiguamente, cuando hacía las canciones y cantaba, no cantaba, pero no era integrante de ningún conjunto, no cantaba así risueñamente. Pero sí hacía las canciones de varios conjuntos. Tenía una pelita acá color naranja completamente y todo esto amarillo completamente, porque aún los pelos amarillos se ven en la ceja, ¿no? Una cosa muy rara. Y el pelo era castaño claro, o sea, una mezcla de colores terrible. Algunos dicen, bueno, después cuando se supo que mi apellido venía de la zona de Flandes, ahí arriba de Bélgica y de Francia, me dieron cuenta de que, bueno, tenía alguna ascendencia de ese tipo, ¿no? Bueno, es tiempo pasado. Estaba comentando los que quedan como posibles aperturas para Independiente para jugar la Copa Sudamericana, pero hasta ahora no nos va bien, ¿no? Porque de ese sector se fueron 2 y del sector que no nos conviene solamente se fue 1. No sé Bueno, cómo va Boca ahora, no sé. no sé ni siquiera si arrancó. No, qué sé yo. Digamos que Independiente pasó las más bravas. Para mí la más difícil era que ganemos nosotros y le ganamos a Central. Después que Lanús ganara la Sudamericana y se dio con cierto suspenso. Ahora hay 10 equipos, bueno, ahora 8, pero 10 equipos de los 16 clasificados que le pueden llegar a dar una, una buena noticia Independiente, por lo menos para este fin de año. Eh, qué sé yo, confiemos en que ahora, bueno, claro, va a llegar uno de los dos porque ahora se enfrentan Estudiantes y Central Córdoba se enfrentan entre sí, así que uno de esos va a llegar a semifinales. Quiere decir que en semifinales podría haber uno de los equipos que no querríamos que sea campeón. Pero bueno, ahora que esperar. Habrá que esperar. Yo ahora soy más optimista que la semana pasada. Bien. Hubo un entredicho entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central por el tema de un pasillo que debía ser de Estudiantes a Central por orden de la AFA, ¿no? Orden de la AFA y de la Liga. Y Estudiantes de La Plata lo realizó, fue el único equipo, el único club que protestó la designación como campeón de Rosario Central, discutido porque aparentemente la AFA no lo había manifestado, lo hizo después a través de un comunicado, y lo hizo de espaldas al ingreso de los jugadores de Rosario Central, cosa que se está como discutiendo mucho como el tema del día y la foto del día y la imagen del día, ¿no? Yo voy a dar mi opinión al respecto. Me parece que esta designación, cuando ya las cartas estaban echadas y los clubes tomaron sus decisiones durante el año para poner suplentes, para jugar la Copa, Libertadores, la Sudamericana, etcétera, o para irse de gira o lo que fuera, no corresponde, porque ya realizado el torneo, cambiar las reglas me parece inadecuado. Ahora que se dé un título al campeón de la temporada, de aquí en más, oficialmente, habiéndolo manifestado en forma previa, me parece bien, porque es lo más lógico, ¿verdad? Siempre estamos hablando que queremos los torneos largos, y a que Independiente le conviene esto, porque en definitiva, desde que comenzaron los torneos cortos, Independiente perdió su jerarquía futbolística y su cantidad de títulos ganados, ¿no? O sea, a Independiente le conviene que se juegue
torneos largos. O sea, de partido de ida y vuelta, ¿verdad? Partido de ida y vuelta, durante el año. Ahora bien, los que se juegan ahora no son los metropolitanos de antes ni los nacionales de antes, cuando ganamos los metropolitanos y los nacionales. Se juegan distintos, ¿verdad? Porque hay equipos que vos no enfrentás y todo depende un poco del bolillero o de la suerte del que te toque. Así que es una dualidad lo que digo, pero me parece que lo de ahora está mal, pero en el futuro podría llegar a estar bien porque... Ni siquiera son los apertura y clausura de antes, porque los apertura y clausura de antes eran a una sola rueda, pero vos jugabas contra los 19 equipos restantes. Acá directamente Rosario Central hubo 13 equipos que no jugó, que no se los cruzó en No se lo puso. Sí, una parte del año. Esto, ¿viste? Es raro, porque también el bolillero que te tira para una zona o para la otra, fíjate vos que en un momento la zona en la que estaba Independiente era dificilísima, estaban todos los equipos apiñados en muy pocos puntos, y en la otra zona estaba más definido con equipos que se habían soltado más arriba en la tabla. Digo, los equipos no son parejos, obviamente, entonces de repente por ahí, el año pasado en la zona de Independiente estaban 3 o 4 equipos que peleaban el descenso. Qué sé yo, digo, no es demasiado justo como para medir eso. Pero bueno, qué sé yo. En todo caso, si vos lo querés implementar, tiene que ser siempre, digamos, a mes vencido, a torneo vencido. O sea, decir, bueno, de acá en adelante, fue injusto lo que se hizo con Rosario Central, vamos a decir. Fue injusto lo que se hizo un campañón y no le estamos dando nada. Que de acá en adelante no nos pase lo mismo. Así que de acá en adelante, el que gane el año va a llevarse un título, no el que ganó este año. Porque creo que lo único que se perseguía con eso era que Di María tenga su foto con la copa. Bueno, hay mucho de eso, hay mucho de eso. Yo voy a recordar un torneo que 88 y 89, 88, 89, si no me equivoco, en el que se dijo previamente en AFA, que se iba a dar un título por cada rueda. No sé si se acuerdan. La primera rueda la ganó Independiente. Los diarios destacaron... Creo que fue el año siguiente, porque el 88-89 es el que gana Independiente, me parece que fue el 89-90. 89-90, bueno, 89-90. Y salió Independiente campeón en los diarios. Ahí los queridos historiadores de Independiente pueden remarcarlo esto. Salió Independiente campeón, porque estaba... Y cuando se comienza a jugar la segunda rueda, se cambia la situación y dice, no, va a ser el campeón el que gane las dos. Y sale River, ¿verdad? ¿Es así? Salió River. A ver, fíjate, si la memoria no me falla. Bueno, la cosa que le sacaron ese título a Independiente que hubiera correspondido. Y los directivos de Independiente jamás lo reclamaron, ¿no? Si hubiera sido Blanco o otro directivo de Racing, seguramente ya estarían protestando. Lo traigo a recuerdo porque pasan estas cosas, ¿no? No es la primera vez que suceden situaciones Bueno, similares. Boca, no sé si fue algo ya oficializado o por ahora un rumor, pero Boca va a reclamar el título del año 92 del campeonato que tuvo que jugar la final contra News. Perdón, no fue 92, fue el año que jugó una final contra News. Boca había ganado la tabla anual y dicen que va a reclamar eso que se le dio como título. Bueno, hay varios, hay dos de River, uno de Lanús, creo, así lo estuve leyendo. De Lanús, claro, lo dijo el propio presidente, Nicolás Russo lo dijo antes de la final, dijo, no sé en qué tal año nosotros salimos primero de la tabla anual y no ganamos ninguno de los dos campeonatos del año. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Nosotros tenemos el micrófono abierto para todas las agrupaciones políticas en el momento adecuado, ¿verdad? En este momento es para la asamblea, que ahora Emiliano nos va a dar la fecha y el horario de la misma y las novedades que hay con respecto a la presencia o no de los socios. La semana pasada habló gente de Independiente y esta semana le tocaba al oficialismo, Unidad Independiente, / Agrupación Independiente Tradicional y la Agrupación Independiente. Hemos llamado al señor Rivero y al contador Urrelli del oficialismo. Lamentablemente los dos han declinado su participación en nuestro programa. Bueno, ustedes saben que no nos tienen mucha simpatía los del oficialismo, así que... pero bueno, nosotros le hemos dado la oportunidad de que se manifestaran y que digan sus cosas. Y le toca también a la agrupación independiente. Estamos esperando el contacto con un amigo, un ex directivo independiente,
esperamos que llegue la comunicación enseguida, ¿no? Así que vamos a ver si tenemos esa suerte. Emiliano, te preguntaba entonces si tenés la característica de la asamblea. Bueno, la asamblea va a ser el próximo martes, martes 26. Ahora se me está mezclando el día con el miércoles, perdón, miércoles 26. ¿No es así? Estoy con el fin de semana largo encima y yo ya no sé qué día es hoy. Busca. Sí, Bueno, sí, la cosa es que es en la sede, va a estar asamblea. la unidad independiente, por un lado, que se llama legalmente esa agrupación independiente tradicional. Ese es el oficialismo, que tiene los votos necesarios para ganar, así que siempre gana el oficialismo, nunca puede la oposición equiparar la cantidad de votos que tiene el oficialismo, por eso es un error del estatuto, ¿verdad? Después está gente de independiente, que tiene representantes, y la agrupación independiente también tiene representantes, los dos sectores opositores. Y también hay un pequeño grupo Sí. de representantes de Unidad Independiente que se han separado del grupo oficialista, han separado las sillas, cosa que no es la primera vez que ocurre, y están en la disidencia de lo que vota el oficialismo propiamente dicho. Sí, Emiliano. No, digo, claro, estatutariamente no existe eso porque no puede, como en el Congreso Nacional, hacerse un bloque aparte, pero sí se sientan a un costadito o más atrás y suelen votar distinto de lo que hace el bloque oficialista. No, es el miércoles 26 la asamblea. Te pregunto si siempre fue así en Independiente o si en algún momento hubo alguna chance de que los representantes de socios estuvieran más repartidos o con que el oficialismo no tenga... Yo me acuerdo cuando era chico que mi papá era de la lista roja y estaba y mis tíos también eran todos de la lista roja, que iban a la asamblea y la gente, los socios eran el Radizani, había un escenario sobre el tablero de básquet que da Ale Valle, y la gente se llenaba todo ahí, pero de pie, ¿verdad? Los socios, y levantaban la mano y le daban la palabra a los socios para que se expresaran. O sea que el sistema era distinto. No me acuerdo exactamente cuando, no conozco, que no me acuerdo cuando se comenzó con el representante de socio, exactamente el año, pero sí me acuerdo que la gran modificación fue con Julio Grondona en el 76, cuando la elección entre Pelboin y Grondona, que ahí se divide la agrupación independiente tradicional y la agrupación independiente, estaba Usal como candidato de la agrupación independiente y Pelboin por la agrupación independiente tradicional, compite con la lista roja, que el candidato era Julio Grondona, y ahí había dos proyectos de cambio de estatuto, el de Pelboin y el de Grondona. Al ganar Grondona se aprobó el de Grondona y ahí comenzó esta diferencia notoria entre los cantidad de representantes del oficialismo y los de la oposición. Yo siempre he dicho que a mi criterio, y podría llegar a analizarse en algún momento, se podría otorgar un representante de socio cada 100 votos o cada determinada cantidad. Porque a mí me parece que de esa manera se da un equilibrio y una proporción más cercana a la realidad de la votación que se efectuó. Claro, si hay una gran diferencia como la que tuvo Doman con respecto a las otras dos agrupaciones, ¿no? A Rudecindo y al candidato de la agrupación independiente, evidentemente también va a haber una gran diferencia, pero es una diferencia que se ganó en la cancha, en la urna, ¿verdad? Y no una diferencia ya marcada, pase lo que pase con la cantidad de votos en el estatuto. Bueno, estaría bien con tantas propuestas que se van sumando de modificación del estatuto que se tome algo así. Mientras tanto, oficialmente Independiente no comunicó nada respecto de la próxima asamblea, de si va a ser o no con público. Seguramente sea con el sistema que se hizo en las últimas asambleas, de enviar un mail y una cierta acreditación, entre comillas, para 100 socios, 50 socios, o vaya a saber quién.
Es el miércoles 26, estábamos diciendo, donde se va a tratar el balance de Independiente para este año y el próximo. Perdón, el balance pasado, como decíamos la vez pasada, fuera de tiempo también. Esta asamblea debió haberse hecho mediados de septiembre, porque es un balance cerrado a fines de junio. Y bueno, todavía no hay una información oficial al respecto, cuando mañana va a ser feriado y solo quedará el martes como único día hábil antes de que se realice la asamblea, que va a ser el miércoles. Y no se sabe si puede entrar el socio común o no. Claro, eso es lo que te estaba diciendo, que seguramente se hará, en la última asamblea se hizo directamente sin socios, y en alguna asamblea anterior se hizo enviando un correo electrónico a una casilla y con un cupo de 100 socios, creo que era, que bueno, eran los primeros 100 afortunados en entrar su mail a esa casilla. ¿Quién controla los 100 primeros? Eh, ¿Estaban presentes los representantes de gente independiente, agrupación independiente? Evidentemente no, ¿no? No me consta, la verdad no sabría decirte. Yo creo que es de gente de mucha suerte la que entra al mail ahí. Debe ser más difícil de conseguir bono para un clásico. Bueno, vamos a estudios centrales, por favor, con las informaciones, mientras guardamos la conexión con el amigo. Adelante, Rubén Daniel Vázquez, por favor. Todo el mundo escucha Gran Campeón, porque somos rey de la información. Las mejores notas y primicias se las damos al pueblo falangista. Y dale, dale, Gran Campeón, y vamos, vamos, Gran Campeón. La hinchada te llama, la falange te aclama con gran emoción. Y dale, dale, Gran Campeón. Hola amigos de Independiente, hinchas, socios, simpatizantes. Bueno, y un poco triste. Hoy es sábado, comienzan los playoffs, Independiente está fuera de todo. La verdad, miro los horarios de los partidos y no lo encuentro Independiente. Una tristeza total para todos. Ha sido un semestre muy malo, a pesar de estos últimos partidos, que creo que repuntó de la mano del técnico, pero después salen campeones todos y nosotros seguimos sin ganar nada. Bueno, lo único que espero es que el 2026 sea un año próspero con campeonatos, es lo único que espero. Y si no, bueno, tendremos que tener un nuevo presidente y una nueva comisión directiva para que se puedan mejorar las cosas y tratar de llevar adelante esta gran institución, gloriosa institución. Anoche estuvimos comiendo en la Caldera en Boyacá. La verdad que está lindo ese restaurante. Les digo, no se lo pierdan. Entre copas y fotos de los ídolos. Pero bueno, todos recuerdos. Una historia riquísima, pero un presente malo. Esperemos el 2026. Les mando un abrazo a todos y bueno, sigamos apoyando a esta camiseta, a esta gloriosa institución. Les mando un abrazo a todos, Ricardo Pesaña. Feliz cumple Daniel Galotto, el gran campeón, el decano rojo. Ayer fue el mío, hoy el tuyo. Estamos en buena época, un gran abrazo. ¿Qué tal? Buenas noches. Parece un poco inapropiado, ¿no? Hablar de Independiente o de posible clasificación a la Sudamericana o de la pelota en sí, con todo lo que está pasando con el fútbol argentino
con el tema de los árbitros, de la AFA. Si bien siempre hubo fallos a favor de determinados equipos, en otra época, no hay que negarlo, los equipos grandes nos veíamos beneficiados un poco. Más para estos tiempos, solamente eso ocurre con Boca y River y con Racing en la presidencia de Blanco. Y nosotros también hemos tenido nuestra época que se nos ha dado alguna manito, eso no se puede negar, pero nunca tan alevoso como lo que está pasando ahora. Encuentros digitados, resultados que pueden variar en función de una casualidad, pero uno sabe previamente qué es lo que va a pasar o para qué lado van a tratar de que se incline la balanza, ¿no? Realmente muy preocupante, sería importante que los clubes grandes, sobre todo, se unan y traten de que esto sea un poco más transparente, porque si no, es un producto invendible. La gente se está cansando y bueno, todos tenemos nuestro corazón, iremos a la cancha, seguiremos escuchando las noticias de cada uno de nuestros equipos, porque la pasión de fútbol no muere, pero esta gente la está queriendo matar. Y bueno, más allá de eso, o incluso con eso, a Independiente se le abrió una puerta impensada de clasificación a la Copa Sudamericana, que sería importante para mí más que nada por la parte económica y por la parte de bajar sanciones, bajar partidos de la sanción que tenemos de 7 encuentros sin público para futuras competiciones, ¿no? Pero más allá de eso, y ojalá que se dé, por supuesto, ¿no? Por el beneficio económico, como dije, y el prestigio de jugar una Copa Internacional, aunque no sea la Libertadores. Pero como decía, creo que Independiente tiene que apuntar en el 2026 a ganar el torneo local, sí o sí. No se puede esperar más. Vemos que todos ganan, todos suman estrellas, mal o bien, digitadas, como sea, pero nosotros vemos pasar todo. Así que hay que ponerse las pilas. La dirigencia que termine bien el periodo que le corresponde, seguramente después tendrá que dar el paso para una nueva dirigencia, que bueno, hablaremos en otro momento de eso, de quién le puede gustar a uno, a quién no, pero ojalá que terminen esto con alguna obra. Ahí abro un paréntesis y digo, ¿cómo puede ser que todavía a esta altura del año no se esté promocionando la apertura de la pileta de Wilde? La verdad que yo por lo menos no lo he visto en ningún lado. Cierro paréntesis y digo que Independiente tiene que abocarse a tratar de ganar un campeonato local después de 24 años van a ser. Y como dice un periodista semipartidario, no se aguanta más. Porque esto espero que no lo escuchen los hinchas de Racing, pero creo que si hacemos la cuenta, Racing estuvo 35 años sin ganar un campeonato, pero a partir de que cada año tiene varios campeonatos, si contamos todo eso, nosotros superamos la cantidad de campeonatos que tuvo Racing sin ganar y la que llevamos nosotros en la actualidad. Pero bueno, en años por ahora vamos en 24. Esperemos que se corte en el 2026. Buenas noches, habló Claudio del barrio de San Cristóbal. Y me enteré del cumpleaños de Daniel Galotto, así que les mando un fuerte abrazo y que sea por muchos años más. Entonces es frente al campeón del siglo, que es muy cerca del Racing Park, que ahí entrenan las inferiores y eventualmente podría llegar a entrenar el primero, pero muy eventualmente. Van a ir ahí porque además seguramente en esa época del año no estén los trabajos inferiores.
Yo juego con Bochini, chicos. Y escuchen es un esto. montón. Ya está. Lo más del mundo. Bueno, partidos, yo de fútbol sé muy poco. Yo voy al lado de la cancha de Atlanta y el portero a Torre 2 me llevaban el segundo tiempo los sábados a ver todos los partidos de que no me recuerdo qué. Y nos contaban qué hay, pero no sé mucho de fútbol. Pero siempre he jugado. Bueno, y me llaman para estos partidos beneficio de todas figuras. Sí. Y yo dije, voy con mis amigos, boludo, jugué con... Y tiraba la me dice, vos jugaste, hijo, el tipo... Pero un ignorante total, pido perdón. Pero estaba el Bocha me querían besar los pies, la mano. Bueno, el Bocha, hermoso ser, se sienta al lado mío, se cambia, no habla con nadie. Saludo, hola, y se sienta al lado mío, yo me pongo nervioso, pues el Bocha, desde chico, Bochini, qué sé yo. ¿Te puedo preguntar el año? Porque quiero 90, los 90, quiero recién retirado. Claro, qué Bocha. No, 93, 94. Se retiró en el 91, un Bocha todavía con un aura. Él cumple 40 en el 94. No, el aura es todo. Entonces, el Bocha, le digo yo, después los otros sean todos genios aparte, pido disculpas, pero estaba con el Bocha, buenísimo. Vamos a jugar, lo que yo tengo en el fútbol es que si no me conoces, los primeros 5 minutos te doy miedo, pues la actitud, yo actúo. Claro. La actitud es de malo. Corro, entonces, claro, viste, la actitud, yo voy abajo, voy al arco, voy abajo. Y abajo es el hombre o la pelota. Esto me lo enseñaron. Sí. Es el hombre o la pelota. Me han venido a parar en fútbol 5 y decir, estás jugando muy fuerte, que no sé, soy torpe, te puedo romper. Entonces, los primeros 5 minutos, gente, el estadio lleno, todos los jugadores, uno de estas mega figuras me pasa la pelota, me pasa entre las piernas, sigue afuera, un desastre, pum, hago algo, intento, juego, corro, termina el partido, el Bocha sin hablar con nadie. Se vienen pelotas el Bocha, lo tengo que hacer, chicos, disculpen. ¿El Bocha desnudo? El Bocha desnudo, qué Bochota. Así, se sienta, así. Bochota. Se queda así, me mira y me dice, ¿vos mucho de fútbol? No. La duda del Bocha es un mérito deportivo mío. Porque no es que me dijo, vos no entendés nada. Claro, preguntó. No es que me dijo, vos mucho fútbol, no. Lo único que le escuché decir en todo el partido, boludo, me habló a mí. El Bocha me dijo, dudó. El que osa criticarme a mí en el fútbol no tiene ni idea. Si el Bocha dudó, ¿vos qué sabés, boludo? ¿Qué vas a decir cómo juego yo? Fíjate vos, boludo. Hola, soy Santiago Montiel y podés votarme como el mejor gol del año acá. Gentileza Diario de la Ciudad de Avellaneda. Estudiantes de Avellaneda y Barracas se reunieron para reflexionar sobre su historia en común. Se llevó a cabo el segundo encuentro de estudiantes secundarios de Avellaneda y Barracas en el Centro Municipal de Arte, CMA, bajo el lema Conocer la historia es cosechar el futuro. La jornada fue organizada por la Junta de Estudios Históricos del Partido de Avellaneda y convocó a jóvenes docentes e instituciones educativas en una propuesta de intercambio y reflexión. El intendente interino Hugo Dino Barrueco participó del evento y transmitió el saludo del intendente Jorge Ferraresi. Dijo, esta actividad es muy importante porque conocer la historia sirve para no repetir errores, expresó Barrueco, destacando además que el Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda declaró el encuentro de interés legislativo. Durante la jornada se compartieron experiencias, se debatió sobre el presente y se proyectaron ideas para el futuro, todo a partir del reconocimiento de una historia compartida entre ambas comunidades. También estuvo presente el secretario de Cultura de Avellaneda, Federico Bonaldi, acompañado del desarrollo de la actividad. Este segundo encuentro reafirma el compromiso de la ciudad con la educación, la memoria y el diálogo interinstitucional, fortaleciendo los lazos entre Avellaneda y Barracas a través de sus jóvenes. Gentileza Diario La Ciudad, el diario de Avellaneda. Para Nacido en Avellaneda, la voz de Daniel Galoto. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados. Derecho civil, comercial, deportivo y contencioso administrativo. Especialistas en derecho de daños. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados.
Independiente, el gran campeón. En su blog www.elgrancampeonblogspot.com. Te esperamos allí con todas las informaciones de Independiente renovada diariamente. www.elgrancampeon.blogspot.com. Muy bien, esta tarde se disputó en Uruguay, en Montevideo, un país muy afín al amigo Penelas y a mí también. El clásico que se juega 15 veces en el año, ¿no? Bueno, este clásico, ahora nos va a decir Penelas por qué campeonato era, creo que la apertura terminó 2-2 en la cancha de Nacional, ahora se juega en la cancha de Peñarol, el campeón del siglo. No, al revés, fue en el campeón del siglo hoy y se juega la vuelta, como me dijo un amigo hincha de Peñarol, me dijo, ahora se juega en la Barraca. Así que fue 2-2 el partido de hoy entre Nacional y Peñarol, que define al campeón anual. El campeón anual que se define por puntaje, porque bueno, el campeonato uruguayo es casi tan raro como el argentino. Pero por puntaje por este partido. El apertura lo ganó Liverpool y el clausura lo ganó Peñarol. Liverpool y Peñarol jugaron una eliminatoria y el ganador de esa eliminatoria juega por el título contra el campeón de la tabla anual. El campeón de la tabla anual fue Nacional. Así que allá en Uruguay el campeón del anual fue Nacional y Nacional juega contra el ganador de la apertura y clausura. Y tiene la ventaja de jugar de local, en la definición. En la definición define de local, claro. Liverpool perdió 2-1 con Peñarol en la semifinal y ahora Nacional Peñarol están 2-2 y van a definir el domingo que viene en el estadio... El Gran Parque Central. En el Gran Parque Central, así es. Bien. Hoy jugaron en el campeón del siglo. Fue 2-2 y Peñarol terminó con un hombre menos los últimos 25 minutos, por ahí. Bien. Independiente va a ser, ahí está bien que Independiente va a ser la pretemporada, gran parte de la pretemporada, que se cayó alguien por ahí. No. Sí, gran parte de la pretemporada la va a hacer en Uruguay, en Montevideo. Ya tenemos bastantes datos. Enseguida vamos a tener un informe. Continuamos gastando mucha plata en el hotel, ¿no? Sí, vale la aclaración que donde va a entrenarse no es en donde entrena la primera de Peñarol, sino donde entrenan los juveniles de Peñarol. Sí. Porque donde entrenan la primera creo que tienen una o dos canchas nada más, y donde entrenan los juveniles es un complejo deportivo más grande. Pero están ahí cerquita, están uno enfrente del otro. No, el tema a veces van los titulares también, de acuerdo es cerca del estadio, del campeón del siglo, y es cerca del hotel donde va a estar Independiente, un hotel muy hermoso, muy caro también, ¿no? Que nuestro secretario general siempre elige el hotel más caro, o sea que siempre vamos al hotel más caro. Es en las afueras de Montevideo, ¿no? Muy lejos de Montevideo. El gran Montevideo. Pero este hotel está cerca, tiene pileta, tiene sauna, tiene gimnasio, tiene salón comedor, tiene todos los chichos. Televisión en alta definición, 8K, todo. Nuestro secretario general en esto ¿Nos van a invitar? Es realmente eficiente, ¿no? Siempre gasta con todo en todas las concentraciones. Bueno, pero los jugadores se lo merecen porque estuvieron gran parte del torneo último, ¿verdad? Entonces es un mérito, ¿verdad? Haber hecho esta última posición durante tanto tiempo. Yo creo que tendrían que ir al centro de Montevideo y a un hotel Colón. ¿No? Ahí por la 18. Claro, sí, ahí es lo máximo que se merece, ¿no? Lo máximo que se merece. Y entrenar en el Parque Rodó. Sí, entrenar ahí en la Rambla, en la arena. La arena mojada. Bueno, más allá de las bromas. Y ahí están estas tres canchas donde generalmente juegan. Se llama
Complejo Goncalves, ¿verdad? Y ahí ahí te mandé las fotos, todo, no sé si las vas a poner después. Sí. Y bueno, y estuvimos hablando ahí, escuchamos la palabra de Diego Saffer, un periodista y empresario de uruguayo que nos confirmaba que era ahí, ¿no? Porque también tiene una especie de ciudad, otra ciudad deportiva, Peñarol, de hace muchos años, que se llama Los Aromos, ¿no? La histórica, donde se concentraban los equipos campeones de América con Washington Cataldi, aquel gran dirigente, el Pelboin de Peñarol se llamó Washington Cataldi, que había otros dirigentes como Eduardo Roca Couture, también otro extraordinario dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? O sea, marcaron una huella, un camino, y era la época que los uruguayos ganaban los títulos, ¿no? Entre Nacional y Peñarol se los repartían. Bien, así que vamos a estar ahí. Se dice que van a estar 10 días, hoy me llegaron rumores que podían ser 15, un poquito más, y que va a jugar Independiente 3 partidos dentro de la serie que se llama Río de la Plata. Los uruguayos querían que jugaran los campeones ahí de los sectores, pero aparentemente esto no ha cuajado oficialmente con la AFA, pero va a haber algunos equipos argentinos y hay varios equipos uruguayos, entre los que van a estar Nacional y Peñarol, eso han prometido. Sí, la serie Río de la Plata es un torneo que organiza Tenfield, que es la televisión uruguaya, y hace un popurrí de invitados, y no es un torneo en sí, sino que son amistosos sueltos, donde se juegan, sí, 3 o 4 Peñarol Nacional, y después invitan algunos equipos chilenos, algunos equipos paraguayos, algunos argentinos, y por lo que fue la experiencia de años anteriores y comentarios, aparentemente pagan chauchi palito, pero creo yo que se harían cargo de los costos de la pretemporada. Entonces, por ahí Independiente canjea su participación por la pretemporada, no lo sé. Porque decían que no era muy generosa la organización con respecto a los pagos de ese torneo, que además, no sé si recordás, son partidos prácticamente todos a cancha vacía. Y depende con quién juegue. Si juega con Nacional y Peñarol, ahí va a haber gente, obviamente. Si no, no. Más allá de su simpatía. No, por eso digo que en general son partidos que se juegan a cancha semi vacía. Recordá incluso que el año pasado Independiente canceló uno de esos partidos, me parece que era con Olimpia de Paraguay, que finalmente no se jugó, que se iba a jugar en el campus de Maldonado. Se suspendió 1 o 2 días antes, terminó después jugando un amistoso uno de esos partidos. Y hubo problemas con los campos de entrenamiento, ¿no? Supuestamente Independiente iba a hacer la pretemporada del año pasado en Uruguay y se canceló por no haber encontrado campo de entrenamiento en las condiciones que nuestro primer equipo ameritaba. Algo raro también, ¿no? Pero bueno, tampoco se hizo la pretemporada ya, se suspendió el partido con Olimpia de Paraguay y se terminó jugando este amistoso, que ahora no recuerdo contra quién, si fue contra Fénix o quién, que ganó Independiente como 7-1, 6-1, que lo único que hubo fue conflicto entre las diferentes facciones de la barra de Independiente, porque fueron los 4.000. No me digas, qué noticia, ¿eh? Qué cosa extraña. Sí, yo digo, la Caldera del Diablo tuvo un emisario ahí cubriendo y se fue bastante asustado de lo que había pasado en la previa. Bueno, ya hubo un problema en el último partido en Avellaneda, ¿no? Como todos ustedes saben, así que esperemos que se solucione lo más rápido posible esta circunstancia de los hinchas. Bueno, ¿usted va a estar, Perenas, en Montevideo? No creo. Vienen mal los borrados, ¿no? Para que Pereira no vaya a Montevideo al Independiente, tiene que haber la crisis más grande en el... No sé si usted conoce y la gente del Hotel Regency nos quiere invitar. Yo conozco otros hoteles, ¿no? No, para mí, para ir ahí no me da ni cuando andaba bien, así que no sé. Pero le puedo recomendar, guarda que Gran Campeón es muy conocido allá, ¿eh? Si usted quiere ir, yo le consigo el hotel. Muy bien. Se lo digo públicamente. Ahí está, arreglamos. Yo le consigo. Hubo un tiempo en que un gran querido amigo, que fue candidato a presidente 2 veces, Abel Espósito, tenía mucho contacto con el dueño de los ariscafos, que era este señor que está también en los aeropuertos ahora, Urnequian. Bueno, y ahí entonces teníamos los pasajes por ahí a ver todos los partidos. Y en un momento
una edición especial de Independiente de América se grababa, y estaban los cassettes, ¿no? En un estudio. Y iba Pablo Viñola al aeropuerto, al aeropuerto, acá Al puerto. al puerto de Buenos Aires, ¿no? Allá, venía Córdoba. Iba corriendo y llevaba los cassettes para embarcarlos hacia Colonia, porque el programa salía en Radio Real de Colonia, ¿no? Que es una radio más, digamos, hermana o prima de Radio Colonia, pero que tiene una antena mucho más baja. Vos estás allá en Colonia y la antena de Radio Colonia, digamos, ocupa 3 partes, digamos, ¿no? Y la de Radio Real ocupa 1 parte y media. Entonces, al estar más bajita, llega peor acá a Buenos Aires, obviamente, y llega con mucha fritura y demás, ¿no? Y había un cassette maestro que se pasaba cuando llovía, o cuando el barco no llegaba, o había algún problema, o Viñola se quedaba dormido, ¿no? Y entonces, claro, se repitió varias veces el cassette, ¿no? Entonces, Eduardo González le agarraba un ataque de histeria, ¿no? Porque siempre pasan lo mismo, claro. Ese era el único cassette que tenían para pasar si el nuevo no había llegado, ¿no? Así que otra anécdota más de todo lo que pasó con Independiente. Bueno, vamos a otra infotanda y ya volvemos con más información aquí en Independiente, el Gran Campeón. Vamos, Rubén. Adelante vos. Bueno, está tratando de conseguir la llamada, obviamente, ¿no? Vamos a charlar un poquito más. Vuelven el 5 de enero, ¿verdad? Las prácticas de Independiente. Sí, originalmente nos habían comentado que el plantel iba a seguir entrenando hasta el 5 de diciembre. Yo no lo sé, supongo que ahora tendrán unos días libres. No, van a entrenar porque los que vuelven, y fundamentalmente los dos que vuelven de Chicago, ¿son? No, de San Martín de San Juan. San Martín de San Juan, camiseta roja y negra. Sí. Negra. Dijeron que volvían a entrenar. Santiago Salle y Maestro Pucho. Exacto. Sí, bueno, después hubo algunos rumores, algunas noticias de jugadores que por lo menos van a tener que presentarse ahora. Ninguno de los prestados leí que fue comprado por su respectivo prestante, ¿no? Hasta el momento no, y por eso se decía que iban muchos a volver, por lo menos para ser evaluados. Por ejemplo, el caso de Kevin López, el caso de Fedorco, que ya está acá en Argentina, dejó el Puebla de México. Bueno, mucho ruido con Fedorco, aparentemente sería un buen refuerzo. Porque está latente la posibilidad de que emigre lo Mónaco, quizás. También se habla de la renovación de Freire, ¿no? Especulando que haya una baja en su salario, ¿no? en su contrato. Y bueno, supongo que todo pendiente a los egresos, a los futbolistas que se vayan. El otro que va a volver y va a ser evaluado es el delantero de Rosario Central, que estuvo a préstamo en Rosario Central, Santiago López, que como decíamos la semana pasada, el canalla no va a hacer uso de la opción, que era de 2,5 millones por el 50% del pase. Quinteros dijo que lo quiere evaluar y que en principio lo vería con buenos ojos, recibiéndolo en el plantel de Independiente. Sí, por lo que vi, los partidos de Central jugó bastante bien allí, ¿no? Así que, evidentemente... Anduvo bien, yo creo que, a ver, sin haberlo visto mucho, me parece que Olan le dio más minutos y le dio cierta preponderancia que en Independiente no tenía. Si bien hoy no jugó, no estuvo en el banco de suplentes, pero bueno, le dio más preponderancia de la que venía teniendo en Independiente, donde Bacari directamente por momentos ni lo concentraba. Muy bien, vamos entonces a la pausa. Rubén jugó. Boca está ganando 1-0 y recién Marchesín le tapó un penal a un futbolista de Talleres, así que sigue 1-0 el partido entre Boca y Talleres. En el caso de quedar eliminado Talleres, es uno de los equipos que Independiente no le convenía que salga campeón. Muy bien, pausa y ya retornamos. Vayas a donde vayas, a toda parte
de los campeones, hoy se llama Avellaneda, que ha ganado por goleada a los grandes de primera. 1967 tiene un noble vencedor, es el rojo Independiente, que otra vez salió campeón. Avellaneda, Avellaneda, el campeonato que te queda. Independiente de Avellaneda, el campeonato que bien te queda. Aparecieron tarde los resultados. Sí, ahí justo estaba escuchando lo que compartías recién y bueno, comparto en todo con vos. Tuvimos un semestre muy bueno en donde pusimos un piso y bueno, si bien el segundo semestre no fue el mejor, Independiente de estos últimos 4 partidos en donde logramos una remontada, pero sí que en el balance final no termina siendo del todo bueno porque, como te dije recién, habíamos puesto un piso, de hecho, bueno, estábamos peleando en todos los frentes, de repente nos encontramos en que solo teníamos la posibilidad del campeonato local y ni siquiera pudimos cumplir algunos de los objetivos que nos habíamos planteado en un principio. Creo que el final del campeonato no termina siendo el mejor, pero sí que bueno, nosotros esto puertas adentro lo hemos hablado, hemos hecho autocrítico y que no terminó siendo el mejor cierre. Sebastián, si te para un hincha por la calle, que imagino que ya te han parado varios en este último tiempo, y te preguntan, ¿qué pasó entre aquel último partido donde, si no me equivoco, Independiente juega contra el equipo boliviano, contra Nacional de Potosí por Copa Sudamericana, que es una goleada tremenda, donde se lucen todos, a ese primer partido contra Gimnasia de Mendoza por Copa Argentina, donde lo ganan en San Luis en el último minuto con gol de Álvaro Angulo, y a partir de allí comienza un derrotero que termina con la salida de Bacari, con la llegada de Quinteros y con un equipo que estuvo mucho tiempo sin ganar y mucho, recuerdo, lo charlamos acá en la mesa, acercándose al récord histórico sin victorias de Independiente, hasta terminar con estas 4 victorias. ¿Cuál fue el punto de inflexión que vos notás como grupo, como equipo, como lo que sea, que marcó un antes y un después? Si yo tengo que poner en palabras lo que pasó, no me saldría con exactitud. Sí te puedo decir que hubo un antes y un después cuando conocemos el fallo por Copa Sudamericana. A ese partido no habíamos llegado muy bien tampoco, pero sí que nos encontramos con un nivel bastante parecido, por lo menos hasta cuando se suspende el partido, al Independiente del primer semestre. Después sí, bueno, tuvimos una seguidilla de partidos sin ganar, lo que termina, bueno, en la salida de Julio, la llegada de Gustavo, y por ahí muchas de las cosas buenas que veníamos haciendo no pudimos sostenerla, que era un equipo alto, el arco en cero, que fue una de las cosas en la que más énfasis hicimos con Gustavo, pero me cuesta ponerte en palabras lo que pasó en sí. Yo no voy a poner en discusión al grupo, ni mucho menos, porque estoy en el día a día y sé cómo hemos trabajado, pero sin duda que nosotros somos muy autocríticos y entendemos que este segundo semestre no estuvo ni por asomo al primero. Sebastián, ¿qué ha cambiado con la llegada de Quinteros respecto de lo que venían trabajando de muy buena manera el primer semestre y después ya por ahí sin resultados en el segundo con Julio, con Bacari? Por sobre todas las cosas, la cabeza, porque bueno, saben muy bien ustedes que, o por lo menos yo soy muy creyente de que el fútbol es mucho de la cabeza, pero por sobre todas las cosas fue una de las cosas en las que más énfasis hizo él. Vayas a donde vayas, a
Avellaneda, el campeonato de bien No estamos con el ex secretario general de Independiente, actual presidente de la agrupación opositora, Agrupación Independiente, Héctor Yoyo Maldonado. Muy buenas noches, ¿cómo te va, Héctor? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Te saluda Emiliano Penela, mi compañero aquí de Independiente Gran Campeón. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Emiliano? Buenas noches. Bien, tenemos la suerte de poder entrevistarte hoy aquí. En pocos días está la Asamblea de Representantes de Socios, donde la agrupación Independiente ocupa uno de los 3 lugares destacados, que es uno de los 2 grupos opositores a la actual conducción de Unidad Independiente, junto a gente de Independiente. ¿Qué pensás, Yoyo, a raíz de esta demora de la Asamblea y de la presentación del balance tardíamente? Sí, bueno, es una situación que realmente, como viene pasando hace 3 años, tratan de ocultar la mayoría de las cosas importantes que están pasando en el club, ¿no? Creo que la demora de balance es porque no se cerraban los números. Perfecto. Bueno, ustedes tienen ahí distintos expertos. Seguramente Miguel Otero habrá de hablar en la Asamblea, ¿verdad? Representando a la agrupación. Sí, ya se hizo una reunión donde encontramos demasiados puntos flojos para un balance como una institución como Independiente. Creo que de cara al futuro es una situación realmente que va a ser muy dolorosa para todos los socios de Independiente, que de alguna manera va a haber algún presidente que tenga que lidiar con todas estas cuestiones que hoy están ocultando. Bien, vamos a aprovechar también para aclarar algunos puntos que quedaron dudosos, ¿no? De la última gestión donde el presidente fue Hugo Antonio Moyano. ¿Qué nos puedes decir Sí, de la no, situación? dudosos no, lo que pasa es que todo estaba aclarado en los balances. Dudoso lo puso esta gestión. Sí. Tan dudoso como son ellos, hicieron dudar a la gente de todas las cosas que se hicieron en el club. Dudosos no hubo. Perfecto. Con respecto al jugador Verón, ¿qué nos puedes decir? Mira, lo del jugador Verón te lo voy a explicar, que esto nace en el 2019, donde María Eugenia Vidal nombra al juez Traverso y a 2 juezas más para el Ministerio de Trabajo de Avellaneda. Y desde ese momento empieza una serie de persecuciones periodísticas, más que nada de los medios partidarios, enfocando en el caso Verón. El caso Verón empieza con un préstamo, el jugador quedaba libre del MLS. Entonces viene a Independiente como jugador libre. Y resulta que al parecer no era jugador libre, sino había que pagar una cifra de $500.000 que le había descontado la MLS por haberse ido antes. Bueno, nunca apareció ese documento donde el representante Marco Yese decía que se debía pagar esa suma. Por eso nunca se le pagó, y esto concluye con una situación que donde agremiados, diferentes abogados, el mismo Marco Yese y todos, hacen una denuncia en el juzgado de trabajo de Avellaneda, donde estaba el juez Traverso, nombrado por Vidal, y ahí empieza toda la historia de seguramente confeccionado y una forma muy arbitraria de los jueces de llegar a $500.000 a $6 millones. Creo que fue una situación más que nada mediática para poder de alguna manera vos recordás que el caso Verón duró casi 2 años hasta que se hizo la denuncia penal
del juez, de todos por estafa procesal de los jueces, de los abogados, del Marco Yesi y del jugador. Que eso motivó a que no vaya a la Cámara y de la Cámara pase a a la Cámara, pasó a la Cámara, perdón, y después pasó a la... Uy, ahora se me fue la cabeza, pero bueno, llegó a última instancia y hoy quedó stand-by. No fue reclamado más desde que está esta comisión, nunca se reclamó más nada. Nosotros habíamos puesto como garantía el predio a la Corte Suprema. Nosotros habíamos puesto como garantía el predio de Quilmes. Y esta gente lo cambió por el predio de Wilde. Motivo que nos llama mucho la atención, ¿no? Porque en caso de que pueda ver un fallo adverso, corre riesgo el predio de Quilmes. Perdón, el predio de Wilde. De Wilde. Otro jugador. Hoy está en la Corte Suprema el fallo que indudablemente es una vergüenza que un juez haya generado una deuda tan grande hacia una institución de Avellaneda. Bien, con respecto a Gaibor, ¿qué nos puede decir, Yoyo? Mira, el tema de Gaibor fue pagado en 2 cuotas de $2 millones. El jugador salió $4 millones. Después hubo un documento que estaba arreglado con el representante, que lo habían arreglado él no tiene acuerdo. Parece que se nos cortó la comunicación, ¿verdad? ¿Vos me estás escuchando, Emiliano? Yo te escucho perfectamente. Me parece que el que se fue del aire es Yoyo. Bueno, perfecto. Seguramente Rubén la va a retomar en contados minutos. Bueno, vamos aclarando algunas situaciones. Tenemos varias preguntas que hacerle, obviamente, y estamos gustosos de formulárselas. Mientras tanto, un poquito volvamos ahí. Yo te mandé para las notas de los YouTube la idea de una nota que salió hace unos días ya de cómo los uruguayos quieren hacer la Copa Río de la Plata, ¿no? O sea, dejar de ser una serie de amistosos para hacer una competencia oficial y reconocida como estrella por ambas asociaciones nacionales. Esto aparentemente no fructificaría en esta situación actual, sino que sería para el futuro. Bueno, ya está nuevamente Yoyo. Adelante, por favor, Maldonado. Sí, te contaba que la deuda se genera por un documento que trae el representante de Gaibor. Después él se va a jugar a Grecia y cuando vuelve en pandemia, pero él no llega a Buenos Aires a cumplir con su contrato. Se queda en Ecuador y ahí empieza un juicio que lamentablemente parece que se perdió. Bien, ¿y la situación la solucionó la comisión directiva actual? No tengo idea. Seguramente en el balance debe salir ahora, ¿no? Bien. Tendría que decirlo. Perfecto. ¿Vos tuviste una situación ahí dentro de la Asociación de Fútbol Argentino con respecto a los derechos de la televisión de Independiente? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, nosotros cuando asumimos en el cargo en el 2014, Independiente cobraba $4,5 millones. En el 2021 cobraba 1.300.000. Entonces empezamos el reclamo por los derechos audiovisuales y eso costó que todos los clubes se pongan a reclamar porque los derechos se habían perdido, con la llegada de Macri
el fútbol vuelve a privatizarse y es ahí donde Independiente y muchos de los equipos argentinos pierden en el valor de la cuota mensual, en dólares pierden mucha plata. Y ahí fue cuando se vino el reclamo hacia Tinelli, que era el presidente de la liga, y con tanta presión que tenía de los equipos del fútbol argentino, termina renunciando. Se van a elegir nuevas autoridades, muy cerquita de las elecciones, a 2 o 3 días de las elecciones, se interviene la liga y queda en manos de la AFA. La AFA recuperó bastante de lo que se perdió, pero no llega a alcanzar lo que se pagaba cuando el fútbol estaba privatizado y era el fútbol para todos, que Independiente cobraba cerca de 4.500.000 y hoy no sé, pero no sé si debe llegar a 2 millones de dólares anuales. Toda esa cifra que se pierde durante el periodo 2015, 2015 sería 2016, 2017, 2018, 2019, nunca se pudo recuperar. Las diferentes evaluaciones fueron y el fútbol fue donde no hubo aumento de cuotas, las cuotas no se aumentaban, y eso generó un gran problema en todos los equipos, en todos los clubes que pertenecían a la liga. Bien. Y de ahí también empezó una persecución porque nos pusimos muy firmes, empezó una persecución de los grupos que tenían los derechos audiovisuales hacia los dirigentes independientes, más sumado a los diferentes allanamientos, cerca de 28 allanamientos que nos hicieron, más las causas penales que nos inventaron y todo lo que pasó en el transcurso de esos años, mermó muchísimo la conducción de lo que había sido los 3 primeros años. Maldonado, vos fuiste sobreseído en una causa correspondiente ligada a Independiente hace pocos días. ¿Qué nos podés decir al respecto, por favor? Sí, bueno, fue una causa donde sí fui sobreseído y realmente me pregunto, ¿sobreseído de qué? Porque si no había hecho nada. Fueron unas acusaciones y unas declaraciones de un barra brava que nos hizo participar de una asociación ilícita que habían cometido ellos y el fiscal Escalera, seguramente mandado por alguien, nos inicia una causa a Hugo Moyano, a Pablo y a mí. De los 32 dirigentes éramos los únicos responsables de los hechos del Barra Brava. ¿Los 3 fueron sobreseídos? ¿Las 3 personas citadas? Sí, los 3 fuimos sobreseídos. O sea, Hugo Moyano, Pablo Moyano y Héctor Maldonado fueron sobreseídos. Bien. Hubo una noche muy complicada para Independiente, ¿verdad? Cuando 2 facciones de la barra se enfrentaron enfrente de la sede, hubo agresiones y demás. Ustedes tuvieron que salir por la calle Levalle. ¿Qué nos podés contar al respecto, no? Porque se dijo que fue la orden de la comisión directiva que había mandado a reprimir a un sector de hinchas. Mirá, nosotros nunca mandamos a reprimir a ningún hincha. En ese momento el que estaba a cargo de la seguridad del club era Ciudadane y el que se encargaba de los operativos era Montaña. No es muy fácil deducir que la represión fue de alguna manera fue de alguna manera incitada, ¿no?, para que pasara esto y que nos echaran la culpa a nosotros, como nos echaron la culpa de un montón de cosas, de muchas mentiras que se hablaron. Ustedes tuvieron un problema grave en la segunda presidencia de Hugo Moyano con respecto al grupo denominado Champán,
porque hubo deserciones, no concurrían a las reuniones, en fin, y había conflictos internos. ¿Por qué no se tomaron medidas, ¿no?, para solucionar esta circunstancia? Porque definitivamente, por ejemplo, el señor Otero, los días pasados aquí en el Gran Campeón, habló de que Moyano había sido traicionado por los citados, ¿no? Sí, yo creo que en su momento cuando nosotros los convocamos, cuando estábamos en la B, algunos muchachos vivían y trabajábamos realmente bien porque de alguna manera aceptaban todas las formas que nosotros íbamos planteando. Después un poco antes de que se gane la Copa, cuando ya empiezan las causas, ellos ya tenían en mente quedarse con el club. Y fue ahí donde nos pusimos firmes y tuvimos que hacer frente a unas situaciones con causas, con traidores adentro y con todos los que nos pasaban día a día en todo lo que era lo que el día a día Independiente, no era fácil. Convivir con traidores no es fácil. ¿Cómo dejó la agrupación independiente los predios, verdad? Porque ahora está muy discutido, hay una carpa en Santo Domingo. ¿Cómo los dejó y cómo los ves ahora, no? Me da vergüenza, la verdad que me duele, porque después de lo mucho que se trabajó para recuperar esos predios que estaban en total abandono, ¿no? Llevarlos al nivel que estaban cuando lo dejamos costó mucho tiempo, mucho dinero, y hoy esa desidia y ese abandono genera un pasivo que no sabemos de cuánto, pero sería bueno que un arquitecto evalúe el pasivo que va a generar volver a tener esos predios en condiciones. Yo realmente me parece que va a ser una situación difícil de ponerlo de vuelta cuando nosotros lo dejamos en el 2022. Pero bueno, es parte de una conducción que no dejó de hacerle daño al club. Ustedes fueron los que terminaron el estadio, ¿verdad? Que inició Julio con Parada en su momento, después de muchos años y distintas circunstancias se pudo terminar fundamentalmente en el último periodo de la primera presidencia de Hugo Moyano. ¿Cómo lo ves al respecto el estadio actualmente, verdad? ¿Cómo está en condiciones, las condiciones del Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini? Yo realmente desde que se perdieron las elecciones y no volví a la cancha, cuando se hubo que terminarla, se terminaron las dos gargantas, las plateas Bocchini, que en ese momento, te voy a contar lo de la platea Bocchini. Cuando nosotros nos hacemos cargo y estábamos haciendo la obra, había un juicio con el Banco Provincia donde el banco le había prestado $5 millones al club para hacer la platea Bocchini. En ese momento nos tenían las cuentas embargadas el Banco Provincia porque quería cobrar esa plata, pero resulta que las plateas no se habían hecho y se habían ese préstamo era con un fin, terminar las plateas Bocchini. Y bueno, las negociaciones fueron muy duras, fueron extensas y duras, hasta que pudimos llegar a un arreglo y pagar un precio mucho menor al de los 5 millones. Pero después nos quedó hacer toda la obra. Tuvimos que pagar el préstamo que no se utilizó para hacer las plateas, el cual estaba destinado para ello, y después tuvimos que terminar todas las plateas, terminar la parte Bocchini baja, alta, y hacer todos los palcos de periodistas, las dos gargantas. Fue un
las dos gradantes estaban, no se había hecho ni el primer piso, hubo que terminarlas totalmente. Y bueno, quedó una cancha que después tuvimos problemas con las estructuras de las tribunas, donde hubo que reforzar todo y sellar todas las grietas que había en las diferentes plateas, como la Erico y la tribuna norte también. Sí, Maldonado se está refiriendo a las gargantas 3 y 4, ¿verdad? Que son las que no estaban concluidas cuando hicieron la obra. Perfecto. Con respecto a la pintura que se ha hecho en el estadio, ¿no? ¿Qué opinión tenés con relación al color gris de las tribunas? Sí, una vergüenza. No, es algo que no lo puedo entender cómo esta gestión haya cambiado el color rojo por el color gris. El gris es la conciencia que tienen ellos. Nosotros tenemos el rojo marcado a fuego en el alma, en el corazón. No se puede permitir que esta gente le cambie la identidad a todos los hinchas independientes. Yo creo que los hinchas tienen que rebelarse, los socios tienen que rebelarse ante estas situaciones que se dan, que de alguna manera tratan de que Independiente no tenga identidad. Yo llevé toda mi vida el color rojo con orgullo en el corazón, en la alma, en la sangre. Y ver hoy el color gris me genera mucha bronca, mucha tristeza. Hay muchos socios disgustados porque ellos creen que la agrupación independiente demoró la realización del acto comicial durante un año, que proclamó finalmente al señor Domán como nuevo presidente independiente del renunciado señor Domán. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué se demoró la realización de las elecciones? Porque la agrupación independiente tradicional no cumplía con el estatuto, no cumplía con lo que decía personalidad jurídica, y por eso nosotros rechazamos la postulación de la agrupación. Y ellos, como tienen mucha gente en la justicia, fueron a la justicia y suspendieron las elecciones. Una jueza de Lanús, de familia, no recuerdo el nombre, suspende el acto eleccionario que estaba fijado para diciembre de 2021 y va a la Cámara. La Cámara le vuelve a sacar un fallo a favor, una Cámara que es del PRO, saca un fallo a favor de ellos, y el fallo de provincia saca un fallo a favor de nosotros. Y bueno, la Junta Electoral en ese momento, que estaba también muy asustada, muy presionada por esta gente y por la justicia, resolvió por el fallo de la Cámara que le daba, que los hacía legítimo a ellos sin tener los papeles en condiciones. Pero bueno, por esta situación y por esta maniobra, más que nada de los jueces y del PRO mismo, que fue el que se metió de lleno en la elección, tuvo que suspenderse el acto eleccionario por un año prácticamente. La situación del equipo que ha estado último durante gran parte de este torneo, ¿cómo la han vivido dentro de la agrupación independiente? Y esta reunión que han tenido hace contadas horas, ¿qué finalidad ha tenido? No, realmente fue una reunión que hicieron los compañeros de la comisión directiva por el sobrecimiento mío en la causa. Y la repercusión del equipo, vimos un equipo que no tenía funcionamiento, que realmente no para estar último algo andaba mal adentro, y se notaba que no había un conductor, no había
jugaba muy mal Independiente. Bueno, ahora por suerte parece que recuperó el fútbol, que recuperó el estado físico. Pero bueno, es una situación que estar último Independiente te duele mucho. Y para otra de las cosas, no entrar en una copa internacional, no sé si ahora con Lanús, que salió campeón Lanús pudo entrar, pero no entrar en una copa internacional también para Independiente es una situación que no le genera entrada, ¿no? Y bueno, hay que pagar los problemas ocasionados con respecto al conflicto y a la guerra que hubo en la tribuna con los hinchas chilenos, ¿no? Sí, Independiente tenía ganado el partido. No sé por qué la comisión directiva no se puso al frente de la situación y si hubiese retirado al equipo, Independiente hoy estaba jugando la Sudamericana. Bien. Con relación a la cena que hacíamos referencia recién, han aparecido ciertas promociones, incluso una que decía que Maldonado podía ser el candidato a presidente el año que viene. ¿Han decidido algo de la fórmula? ¿Tienen algo pensado? ¿Han hablado con algún posible candidato? Sí, siempre hay gente que quiere venir a la agrupación, postularse, y hay muchos candidatos a presidente. Estamos conversando con varios, pero bueno, hoy es muy temprano para decidirlo. Yo creo que seguramente los primeros meses del año que viene el candidato de la agrupación va a estar elegido. No sé si llegaste a conocer a Armando Bo, ¿no? Un gran independentista, fue futbolista cinematográfico de Independiente, hizo películas haciéndose pasar como futbolista de Independiente, también filmó aquel histórico partido del 4-0 cuando se inauguró la doble visera de cemento en 1961. Y bueno, ahora está su hijo Víctor Bo, que siempre fueron gente de la agrupación Independiente. Armando ya falleció. ¿Han tenido algún contacto con Víctor? Bueno, Armando Bo lo conocí, yo era muy chico y lo veía que pasaba hacia la tribuna Rico, yo estaba en la Popular y lo conocí, ya estaba grande él y sí, lo conocí y bueno, después por la obra de todas sus películas también se hizo muy conocido. Tengo el libro de la agrupación donde Armando Bo en un momento fue presidente de la agrupación. Tengo el acta, en ese libro está el acta del día que él asume como presidente. Bien. Le paso Y después amigo Emiliano Pérez, después con Víctor Bo tengo una relación, nos hemos juntado varias veces para hablar. Bueno, adelante, Emiliano, por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le hago una pregunta respecto de la selección el año que viene. Nosotros venimos hablando con varios referentes de distintos sectores, de distintos espacios, incluso con gente de la agrupación, y siempre está como un rumor, o por lo menos una palabra que todos hablan de generar por ahí algún consenso, o de que haya un consenso entre distintas agrupaciones, no sé si con el oficialismo, pero por ahí entre los sectores de la oposición. ¿Eso se habló en la última reunión que mantuvieron o está en la agenda de la agrupación? No, mira, no se habló y yo creo que por ahora no veo cierto movimiento como para hacer una reunión o algo así. Esperemos, yo creo que el tiempo va a poner las cosas en su lugar y seguramente se hará lo mejor para el club, para todos los socios independientes. ¿Usted le gustaría que haya un acuerdo
con algún otro sector de la oposición, ir un poco más agrupados, o cree que, por ejemplo, no sé, la agrupación podrá ir por las suyas? Nosotros hemos decidido que la agrupación va a salir sola, pero si los caminos te indican que a lo mejor con una unidad donde te aseguren que haya mucha gente para trabajar en el club, porque realmente cuando vos armás una comisión directiva, nos pasó a nosotros y lo vimos en carne propia, que de la comisión el 95% no trabaja, viene solamente a los partidos. Y las diferentes secretarías que se tienen que hacer cargo de las responsabilidades que asumieron, terminan no haciéndose cargo. Entonces, si vos encontrás un grupo de gente que está dispuesta a trabajar por Independiente y ponerle tiempo y horas, generalmente sabemos que es todo al honor, lo tenés que hacer sabiendo que no vas a ganar plata y que en muchos de los casos tenés que poner plata. Es muy difícil, la gente se acobarda y se va, porque se piensa que Independiente es ir a la cancha nada más, pero no, hay que trabajar mucho y poner mucho esfuerzo y estar 24/7. Nosotros durante los casi 9 años que estuvimos nunca nos tomamos vacaciones. Independiente nos llevó todo el tiempo que podíamos dispensarle, se lo dedicábamos a Independiente. Bien, y respecto a eso, ¿cómo se está dando o cómo ve usted la renovación en la política partidaria, particularmente en la agrupación, o si tiene noción de que en algunas otras agrupaciones, cómo se da la renovación? ¿Los jóvenes están llegando a las agrupaciones? ¿Se involucran en la vida social del club y la vida partidaria? Sí, yo creo que varias agrupaciones se están renovando, pero igual de todas maneras necesitan de la experiencia de la gente que sabe un poco más, porque te digo que todos se entusiasman el primer mes, al segundo, tercer, al cuarto mes ya se levanta el entusiasmo enseguida. Y trabajar a honores no es fácil. Y si no, caes en los errores que caen todos, ¿no? Que después empiezan a aparecer los kioscos. ¿Y usted ve eso en la conducción actual? Hoy en la conducción actual tenés supermercado, no kiosco. Porque usted en algún momento dijo es difícil convivir con traidores. Y bueno, muy difícil. Y hoy están, ya cuando vos asumís una conducción y le mentís al socio, y es muy difícil después sostener con el tiempo la credibilidad, ¿no? Yo creo que esta gente, después de tantas mentiras, de tantas acusaciones falsas y de haber armado lo que armó, hoy le cuesta sostener el relato y la gente por eso los insulta todo el partido. Se nota que hay un desgaste prematuro de esta gestión. Bien, y volviendo al año, ¿no? Falta un año, quizás un poco menos, para que se produzcan las nuevas elecciones en Independiente. Usted dice que por ahí para principio del año que viene tendremos los nombres de quien podría llegar a representar a la agrupación Independiente. ¿Cómo se vuelve a conquistar a ese socio que en algún momento, después de la conquista de la Sudamericana, los votó bueno, casi por unanimidad? ¿Cómo se lo vuelve a conquistar después de lo que usted fue contando, de lo que fue el resumen de los últimos años o meses de gestión?
Sí, bueno, fueron momentos muy, muy difíciles. Acá no hay que conquistar a nadie, acá hay que saber cuál es la verdad de lo que pasó. Yo creo que pasa como en el país, ¿no? Le vendieron espejitos de colores a la gente y lamentablemente hoy lo que es la publicidad, los medios de comunicación eh, son lo que van midiendo lo que el pensamiento de la gente, ¿no? Le van formando una idea. Y fue lo que pasó en el país, fue lo que pasó en Independiente, le fueron formando una idea de lo que es eh, eh, gestiones, que te arman un relato de una gestión mala y la gente termina creyendo. Y cuando pasa el tiempo te das cuenta de que no era tan mala, que estábamos mejor como estábamos antes. Pero bueno, son decisiones, realmente creo que el país tiene que madurar y tiene que empezar a involucrarse en los temas profundos para poder de alguna manera luchar por lo que uno quiere y por lo que uno siente, ¿no? Nosotros a través de la defensa de los trabajadores, junto Hugo Moyanos nos marcó un camino y realmente ese camino es tener una idea de ser solidario con el compañero, con toda la gente que representamos. Y eso pasó, también lo trasladamos a Independiente. Fuimos muy solidarios con mucha gente y después esa misma gente nos dio la espalda. Pero creo que el tiempo va pone todas las cosas en su lugar. Y generalmente, como se da en el país, desde el 2015 en adelante fueron versiones de países distintos, ¿no? Hoy vemos que la injerencia que tiene Estados Unidos en Argentina, estamos perdiendo la independencia. Y Independiente está pasando algo parecido, ¿no? Nos cambian los colores y lo permitimos. Creo que la cabeza del hincha tiene que volverse más irracional y defender con toda su fuerza lo que le están quitando el orgullo de pertenecer a uno de los clubes más grandes del mundo. ¿Solo vas a volver al Libertadores de América? Sí, cuando me devuelvan los palcos, porque aparentemente el secretario general se quedó con los palcos. Está con una causa penal con ese tema. ¿Vos tenés un palco propio, digamos? Sí. Pero bueno, parece que el secretario general lo vendió, no sé qué hizo. Pero bueno, está en una causa penal, va a tener que responder ante la justicia. Perfecto, bueno, tenemos una información nueva, con un nuevo diferendo en Independiente. Vi muchas veces a Luis Alberto Islas en las reuniones con la agrupación Independiente. ¿Qué pensás de su presencia ahora promocionando una nueva agrupación, Revolución Independiente, que está en formación, ¿no? Sí, él vino, me comentó de que se iba a acercar porque lo llamaron, le dice que le gusta la gente que participa. Yo lo conozco a Bustamante hace mucho tiempo, es una buena persona, no puedo decir nada de él, y nosotros no somos quien para retener a nadie. Si él piensa que está bien, está cómodo y que le va a servir a Independiente, es su posición y la respetamos. Si el grupo del señor Bustamante no logra la oficialización de su lista, ¿podría haber un acercamiento con ellos? No lo tenemos previsto, Bueno, Héctor Maldonado, lo que desees agregar con total libertad aquí en Independiente Gran Campeón, por favor. No, bueno, esperemos que en el 2026 Independiente vuelva a recuperar la memoria, el hincha vuelva a recuperar su historia y que de una vez por todas ese color gris que nos duele tanto a todos, por lo menos a mí,
yo creo que a gran parte de los socios e hinchas de Independiente también lo duele, se vaya del club y vuelva a brillar el color rojo que lo llevamos en la sangre, en el corazón y en el alma. Así que nada más que tengan un buen fin de año y un año 26, que Independiente vuelva a surgir de donde está en marzo, donde lo llevaron, a que vuelva a ganar copas y campeonatos. Lo que más quiero es eso. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a usted, gracias. Muy amable. Bueno, aquí estuvo entonces Héctor Maldonado, el actual presidente de la agrupación Independiente, ex secretario general de Independiente, del Independiente el gran campeón, diciendo su verdad de los distintos problemas y circunstancias que rodearon al gobierno de Segundo, de Hugo Antonio Moyano, y fundamentalmente a la situación actual de Independiente con esta asamblea de representantes de socios que va de producirse el próximo miércoles en la sede de la avenida Mitre 470 en Avellaneda. Vamos a Rubén Daniel Vázquez unos segunditos y ya volvemos. Ese lugar que te estás imaginando existe y está muy cerca tuyo. RCT Club Vacacional, en medio del bosque, a metros del mar. Un spa, una playa privada y cómodos departamentos para disfrutar en familia a solo 20 minutos de Mar del Plata. Visítanos en la web rct.com.ar. RCT Club Vacacional. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados. Derecho civil, comercial, deportivo y contencioso administrativo. Especialistas en derecho de daños. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados. Sindicato de Choferes de Camiones, Secretaría de Prensa, Cultura y Turismo. Obreros y empleados del transporte de carga por automotor, servicios, logística y distribución de la ciudad autónoma y provincia de Buenos Aires. Teléfonos 4378-1005, 552 5700. San José 1781, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sindicato de Choferes de Camiones. ¡44 millones! Celebramos mi cumpleaños. ¿Qué te parece? Con Tito Rodríguez, Adamo, Cher, F. David, Bobby Solo, Gilbert Becot, Barbara Streisand, Terry Stafford, Christie y muchos más. 44 millones en Radio Gama de Argentina y en Radio Villaverde FM de España. Una cita impostergable con los recuerdos más queridos de nuestra añorada juventud. Te esperamos. Somos el gran campeón. Somos una sana costumbre. Y pase lo que pase, seguiremos estando junto a vos, querida falange independientista. Rafael Infinito, Rafael Persona del Año, Latin Grammy 2025. Revivimos la colosal noche de entrega de premios. Aquí, el Rafael Infinito, por Radio Gama de Argentina y en Radio Villaverde FM de España. También una recorrida por los grandes temas de Rafael de todos los tiempos y la celebración de mi cumpleaños por parte de la gentileza de Lilian Paz y las rafaelistas del mundo. En Gama y en Villaverde FM. Las espero, chicas. Gracias.
Muy bien, continuamos en Independiente, el gran campeón. ¿Estamos ahí, Emiliano? Acá estamos, Daniel. ¿Cómo Gana, estamos? Bo- ¿Cómo gana estamos? Boca 2-0. Gana Boca 2-0. Entonces, ¿cómo quedamos? A ver, contanos. Bueno, queda eliminado por el momento, ¿no? Van 32 minutos del segundo tiempo. Con este resultado queda eliminado Talleres de Córdoba, que es otro de los equipos que Independiente necesita que no salga campeón. Así que hasta ahora, digamos que seguimos, se han eliminado ya un par de equipos de los que Independiente no desea que sean campeones. Si bien dentro de los que están también hay varios que tampoco queremos que salgan campeón, pero bueno, vamos a decir que hay algunos que nos favorecen, ¿no? Porque Es lo que decían los oyentes la semana pasada, ¿no? Vamos a terminar hinchando por Boca y Racing. no, bueno, esperemos que no. Pero bueno, Independiente, digamos que el último paso de los que le queda es que el campeón sea Boca, Argentinos, River, los vecinos, esperemos que no, Riestra, Lanús, Tigre o Barraca Central. Lo que está complicado es la parte, ¿cómo decirlo? Alta, baja de la tabla. Hay una parte de la tabla que viene del fixture, digamos, del cuadro final de fixture que viene complicado porque por un lado van todos los grandes, digamos, van Boca, van River, bueno, está Racing, está Lanús, el campeón de la Sudamericana. Y por el otro lado viene Estudiante de La Plata, Central Córdoba, Unión Gimnasia, Riestra y Barraca Central. Y ahí hay varios caballos del comisario. Bueno, vamos a ver. De estos que están acá, Independiente no le conviene que sea campeón ni Unión, ni Gimnasia Esgrima La Plata, ni Estudiantes, ni Central Córdoba. Vélez ya quedó eliminado, Talleres está quedando eliminado. Bueno, ahí estamos. Seguimos esperando. Yo creo que va a menguar el conflicto con los árbitros en estos partidos decisivos, porque ya se hace muy evidente, ¿no? Ya todo el público está mirando por televisión, está escuchando, está atento de lo que está pasando. Y, Lo de San Lorenzo ayer fue escandaloso también. claro, ahí iba a llegar, pero lo de San Lorenzo fue preocupante. Lo de Barracas y Huracán, si bien nos convenía a nosotros, digamos, lo que pasó, también fue escandaloso, ¿no? Porque lo que le hicieron a Huracán fue terrible. Y todo eso pasa a la vista de todos. Sí, yo me refería de aquí en más, ¿no? Pero evidentemente hay mucho enojo con los árbitros y con la situación de la Asociación del Fútbol Argentino. Muchos dan como una huella de decisión su supuesto triunfo final de Central Córdoba, ¿no? Mirá, yo creería, a ver, esto me han comentado algunos periodistas deportivos de medios nacionales, que ahora el coronado, digamos, debería ser Paredes. Pero bueno, no lo sé. Para seguir complaciendo a los jugadores de la selección. Yo creo que igual ya en algún cajón debe estar firmado el título para Newell, ¿no? En caso de que vuelva Messi. Eso se ha dicho, se ha dicho. Sí. No sé, digo, creo que podría llegar a buscarse el festejo de Paredes, ¿no? Que sería el otro futbolista de la selección nacional que ha vuelto y que tiene toda la pompa y que bueno, que ahora parece que Boca recuperó la memoria y lo van a varios triunfos al hilo, que va a jugar toda esta fase definitoria de local en caso de seguir ganando. Bueno, ya veremos. Con el resultado de ayer de Lanús, Barraca Central ya se aseguró también entrar a la Copa Sudamericana. Barracas necesitaba no perder con Huracán y que Lanús era campeón. Así que se le dieron las dos a Barracas. Bueno, vamos nuevamente a Rubén Daniel Vázquez y les recuerdo a los oyentes que nos gustan, que nos escuchen en los programas musicales, que después de San Lorenzo vamos a estar con 44 millones y con Rafael Infinito aquí en Gama. Adelante, Rubén, por favor.
Atlético Talleres de Remedios de Escalada. Se han cumplido 100 años del ascenso de Talleres a Primera División. Muchos soñábamos con que quizás la vuelta a Primera División se daba este año, pero los números redondos y aniversarios a veces no se condicen con nuestro sueño. Talleres fue el único equipo fundador del profesionalismo que luego de descender en 1938 nunca volvió a Primera. Pero algunos estamos convencidos con que se va a dar. El sueño del 2025 no terminó bien, pero todos sabemos que Talleres, por su gente, por su infraestructura y por todo lo que nos merecemos realmente, vamos a llegar a Primera otra vez. Gentileza, doctor Alejandro Atilio Taraborrelli. Para Nacido en Avellaneda, la voz de Daniel Galoto. Sindicato de Choferes de Camiones, Secretaría de Prensa, Cultura y Turismo. Obreros y empleados del transporte de carga por automotor, servicios, logística y distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires. Teléfonos 4378-1000, 552 5700. San José 1781, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sindicato de Choferes de Camiones. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados. Derecho civil, comercial, deportivo y contencioso administrativo. Especialistas en derecho de daños. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados. Info Camioneros. Reunión del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. Se reunió la Confederación General del Trabajo en un encuentro clave que contó con la presencia del secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Antonio Moyano. Durante la jornada se analizaron los avances del Gobierno Nacional hacia una reforma laboral regresiva y se comenzó a delinear una estrategia unificada para defender los derechos de las y los trabajadores. Además, por el Día de la Militancia, en el Salón Felipe Vallese se estrenó el documental Lealtad a la Justicia Social. CGT, Camioneros, Pueblo Argentino, Trabajadores, Reunión, Consejo Directivo, Reforma Laboral. Hugo Moyano, conducción. Info Camioneros. Sindicato de Choferes de Camiones. Obreros y empleados del transporte de cargas por automotor, servicios, logística y distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires. www.camioneros-delmedioba.org.ar. Secretaría de Prensa, Cultura y Turismo. Héctor Maldonado. Para Nacido en Avellaneda, la voz de Daniel Galoto. Muy bien. El contador Lenny nos dijo por internet que si vamos a la asamblea luego de la misma podemos dialogar con él para Gran Campeón, así que seguramente si alguno de nosotros puede estar presente realizará la nota. Emiliano, ¿algún concepto más antes de despedirnos, por favor? No, bueno, esperemos que la asamblea sea abierta, esperemos que sea con presencia de público, con socios,
Ojalá se anuncie lo antes posible. Y bueno, que hablen todas las partes también, ¿no? Porque lo hemos contactado al auditor y a Urrelli y bueno, no hemos tenido respuesta para que salgan de parte del oficialismo. Sí. Yo quiero aclarar que acá está la posibilidad de que hablen todos en el momento adecuado, ¿no? Porque, o sea, cuando sean las elecciones van a hablar todas. Nosotros también tenemos que hacer el programa. Pero vuelvo a quejarme de esta situación de que los jugadores no salen en los programas, que hay preferencias para determinadas personas y demás, ¿no? Esta semana salió de gira Valdés por todos los canales, pero claro, habla con las radios y con los canales de televisión hegemónicos. Así que hay un desprecio total para una gran cantidad de medios partidarios, ¿no? Así que esto se tiene que solucionar en el próximo gobierno, poner una persona de candidato de las agrupaciones opositoras que realmente cumpla con las funciones y con el buen trato a todos los periodistas, ¿no? Esto es evidente. Pero fundamentalmente dar un lugar de privilegio al periodismo partidario, dar ubicación central a las radios que transmiten permanentemente independiente, que hacen un esfuerzo encomiable por ir al interior y tener la voz de los hinchas de Independiente a través de sus micrófonos y demás, ¿no? Así que yo creo que también es otro problema, un problema grave que hay que solucionar. Fíjense, ¿no? Nosotros teníamos un programa de radio que se llamó Nacido en Avellaneda, ahora solamente es un blog por razones económicas, y ahí tocamos el tema Racing Independiente, y en menor medida San Telmo, Doc Sud y Arsenal. Y nos damos cuenta de la diferencia que hay, ¿no? En el trato de la prensa con respecto al Racing Club, la prensa interna y con respecto a la información, la profesión de la información y demás, ¿no? Años luz, ¿no? Racing está procurando comprar casas sobre la calle Bocínida. Está en venta una casa enfrente de la cancha de Independiente y al lado de la cancha de la Casa Sablanca, hace 1000 años que se está por vender y nadie la compra. Hay un terreno que va desde la pileta de Independiente a la calle Alsina, al lado del galpón de estacionamiento sobre Alsina, cerca de la entrada del colegio. Independiente no lo ha comprado. Uno se para ahí y ve la pileta ahí en el fondo, está totalmente desmalezada. Independiente no lo compra, es increíble la ineptitud, la ineficiencia de esta gente, ¿no? Es increíble, ¿no? Han habido hasta venta del bar de la esquina, Independiente no lo ha comprado. Entonces gastan 4 o 5 millones en unos matubos que no sirven para nada, que van últimos en la tabla y no se dedican a progresar, a recuperar el terreno perdido, porque todas esas propiedades eran de Independiente. Y también era de Independiente, la calle Bochini enfrente era de Independiente. Y se vendió para terminar de pagar la cancha, la primera cancha de la visera, ¿no? Pero bueno, cosas que hay que solucionar, ¿no? Evidentemente nos hemos quedado en el tiempo añorando las copas viejas, añorando precisamente la del 75, Paraguay se cumplió un aniversario en estos días. El pasado es glorioso y está en nuestra memoria y en nuestro corazón, pero hay que reverdecerlo, hay que volver a ser, hay que volver a ser campeón, hay que volver a ser el gran campeón. Bueno, y así, yo creo que con eso ya te despedís. Hay que volver a ser el gran campeón, ya lo dijeron también nuestros oyentes, Independiente tiene que aspirar en el 2026 a un título local. Más allá de, obviamente, que nosotros queremos ingresar a la Copa Sudamericana, vamos a querer ganarla, va a dejar plata en el club, pero Independiente tiene que pensar en campeonatos locales, tiene que volver a pelear campeonatos locales. Obviamente que si es el torneo, será el torneo, pero bueno, la Copa Argentina, el torneo, la tabla anual, el apertura y clausura, algún campeonato local tiene que ganar Independiente. Y además que los jugadores, hay también para ello, ¿no? Estos pibes, a un par de pibes que han manifestado que ya quisieran cambiar de aire porque tienen que progresar. Dijo, hace 2 días que sos titular o incursionás en el equipo de Independiente, embocaste un gol
de chiripa, porque has tirado 500 tiros al arco y metiste 3 goles. Así que de chiripa, bueno, un golazo espectacular, que la FIFA, que Puskás y qué sé yo, viejo. Pero ya te quiero decir, no ganaste nada en Independiente, viejo. Ganás primero en Independiente y después pensás en irte, porque el club, yo no sé si vino de las divisiones inferiores o no, y no quiero centralizar en un solo muchacho, pero hay muchos. Llega a la primera y ya quieren viajar a Europa. Y bueno, van a ir a jugar a un país remoto y después vuelven a los 3 o 4 meses porque nadie los quiere. Bueno, lo dijo de alguna manera Quinteros en su última conferencia de prensa. Totalmente, muy bien estuvo, muy bien estuvo. Es muy difícil encontrar otro club más grande que Independiente. Y bueno, lo que pasa es que hoy hasta el dinero, también es el dinero. Y si hoy con la situación económica del país, más una oferta jugosa, creo que hoy Independiente o casi ningún club argentino puede competir, qué sé yo, ni siquiera con fútbol de segunda categoría, qué sé yo, con la liga mexicana o con alguna liga latinoamericana que también paga fuerte. Se viene para el año 2026 un gran impulso de las sociedades anónimas deportivas. Vuelven a presentarse los proyectos en el Senado y en el Diputados de la Nación Argentina. Atenti piano con esto que está diciendo Galotto. Se vienen con todo para obligar a los clubes a ser sociedades anónimas. Obligar. Atento todo el espectro de Independiente con lo que está diciendo Daniel Galotto. Anótenlo. Tu despedida, Emiliano, por favor. Bueno, esperemos que no prospere. Lo mejor para Independiente, lo mejor para esta asamblea que se viene, es un momento de escucha, es un momento de reflexión y es un momento donde las partes tienen que estar todas presentes y creo que estaría bueno ponerse de acuerdo para que el año 2026 y los próximos años sean lo mejor para Independiente. Muchas gracias, hasta la próxima, Emiliano Penelas. Muchas gracias, Rubén Daniel Vázquez. Nuestro saludo para nuestra productora enfermita Ángeles y hermana independentista, escuchar los musicales, que de algo tenemos que vivir, de esto no, seguro. Y muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos y hasta el domingo, siempre con Independiente, el gran campeón. Chau, gracias.